Estimados alumnos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta presentación llamada Atreverse a emprender desde la nutrición, preparada para la asignatura de Fundamentos de la Nutrición. Mi nombre es Camilo Augusto, nutricionista y docente de esta hermosa casa de estudios. Para que puedan conocerme un poquito más, yo soy egresado de esta Universidad Andrés Bello, después tuve la suerte de participar como docente de esta misma escuela hace más de 7 años. Tengo un diplomado en docencia universitaria, un magíster también de alimentos funcionales. Tengo experiencia tanto en el área pública, trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en FOSS, y en empresas privadas, principalmente emprendiendo. Hace 7 años que soy docente de esta casa de estudios, soy encargado del Comité de Calidad y Vinculación con el Medio de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, director de mi primer emprendimiento llamado Nutri Comparte, y hoy día trabajando en este segundo emprendimiento llamado Instituto Universitario Vivesano. Y me gustaría que pudieran conocerme un poquito más a partir de esta presentación. En primera instancia, me gustaría reflexionar en torno a una de las citas más hermosas que he encontrado en el Internet, que es que emprender es la capacidad de concebir e incubar ideas creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar el impulso para la implementación proactiva de esas ideas. Esta fue una cita que obtuve en la charla TED de Nacho Plans. Yo recomiendo enormemente buscar en YouTube y buscar charlas TED. Las charlas TED son sesiones, conferencias, entre 10 a 15 minutos de un tema muy específico, pero muy inspirador. La verdad es que resulta bien interesante poder entender cómo otra persona vive una experiencia desde el aprendizaje. Y efectivamente, el emprender es un camino que no es para todos, pero de que de alguna u otra manera es muy reconfortante si uno se decide ir en esa dirección. Claramente que en un comienzo es muy frustrante porque de alguna otra manera uno tiene que pelear con muchas cosas, tanto personales como familiares, como técnicas, incluso nacionales. Sin embargo, es un camino lleno de tremendos momentos positivos. Y ese es uno de los momentos que les quiero comentar. Este va a ser usted en un par de años más, cuando decida salir de la universidad. Ojalá que en los 5 años que la escuela recomienda, no se traten de tomar años extensivos, por más que les guste la carrera, dedíquense a trabajar esos 5 años por sacar esta carrera. Y estos van a ser ustedes en 5 años más, muy contentos de haberse titulado. Claramente uno lo primero que hace cuando está titulado lo pone en Instagram, obvio. Ojalá que en esa red social pueda ser otra, TikTok o incluso hasta otra más. Y claramente cuando uno egresa, te entregan tu certificado de título y uno está muy contento, pero empiezan a pasar los días y uno empieza a mandar currículum a las distintas empresas y uno empieza a notar que no hay respuesta. Uno se empieza a desesperar, empiezan las opiniones de la hermana, del papá, de la mamá, del abuelo, de la tía, del hijo, etcétera, etcétera. Y uno empieza finalmente a comprender de que uno está en esta zona de confort. Y la zona de confort finalmente tiene que ver con ir a dejar currículums a los lugares tradicionales, por así decirlo, a las clínicas, a los hospitales, los servicios de alimentación, al centro deportivo, etcétera. Son lugares de alguna manera tradicionales donde el mercado laboral está complejo porque todos los nutricionistas, una vez ingresados, van a dejar currículum ahí. Sin embargo, esta zona de confort es una zona conocida, es una zona que claramente requiere una cierta movilidad y de alguna otra manera este círculo es una frontera invisible que tanto nos cuesta pasar. Y lo que está allá afuera termina siendo desconocido. Pero cuando salimos de esta zona de confort nos encontramos con una hermosa zona de aprendizaje que claramente va a llevar esfuerzo. Pero cuando salgamos de esa zona de confort, podemos alcanzar el objetivo de la vida. Y eso es lo que quiero mostrar en este ejemplo burdo, muy simple que traté de hacer ahí en el iPad, pero que no me resultó muy bien. Mis habilidades no tienen que ver con el dibujo claramente, pero sí pueden ser con respecto a la comunicación. En ese sentido, quiero comentarles desde ya e insertar esa semillita en cada uno de ustedes
comentándoles, diciéndoles que el emprendimiento puede ser claramente una herramienta que ustedes pueden realizar estando en la universidad y cuando ingresen pueden salir ya con una idea de negocio consolidada o pueden seguir trabajando en torno al desarrollo de estas experiencias profesionales. Porque te aseguro, cuando tú salgas de la universidad es muy probable que no tengas experiencia, pero cuando te enfocas en que tu experiencia sea tu emprendimiento, tú puedes salir con muchas más herramientas y puede ser de que al comienzo no te esté yendo bien porque pidan experiencia en el cargo que tú quieras participar. Y claro, con tu idea de emprendimiento puedes adquirir esa experiencia para que puedas alcanzar el trabajo de tus sueños, ya sea en un hospital, en una clínica, ya sea en un centro deportivo, en una central de alimentación o bajo tus propias reglas, siendo tu propio jefe. Voy a ser radicalmente honesto con ustedes. Según las cifras de la OCDE, en Chile es el país con más emprendedores per cápita del mundo. Sin embargo, solamente un 8% del emprendimiento supera los 42 meses. La situación es adversa, claramente. Por si eso fuese poco, las ganancias del 48,8% de los microemprendimientos no superan los 257.500 pesos mensuales. O sea, ¿qué emprendimiento se puede consolidar con estas cifras? Y peor aún, el 60,8% de los microemprendimientos es liderado por hombres y el 39,2% por mujeres, lo cual aumenta esta barrera desde la desigualdad. No solamente en lo que gana un hombre y una mujer, no solamente en los beneficios que puede tener un hombre con respecto a una mujer, sino que en el emprendimiento también se ven reflejadas esas diferencias. Y claramente como nutricionistas tenemos mucho que decir. No tenemos que aumentar esas diferencias, no tenemos que generar estas barreras por género y claramente ustedes, tanto estudiantes, mujeres como hombres, tienen mucho que decir en este momento que estamos hablando del emprendimiento. Sin embargo, esto tiene que ver con una idea bastante fácil de entender, de que los emprendimientos duren poco tiempo y que estén bajo la cotización de remuneración, responde principalmente a que de un total de emprendedores, solamente un 20,5% han realizado microemprendimientos, han recibido alguna capacitación dentro de los últimos 5 años. Y eso claramente tiene que ver porque en las universidades, por ejemplo, hay pocas instancias para hablar de emprendimiento, porque cuando uno quiere emprender muchas veces se enfrentan con la posibilidad de no saber cómo emprender o cómo hacerlo, desde ser o desde generar el manejo de las redes sociales hasta ponerle un logo, hasta el nombre del sitio web, hasta generar un elemento de Shopify para que tus posibles compradores puedan comprarlo, o sea, desde eso hasta finalmente abrirlo en una empresa en un día, abrirlo con el servicio de impuesto interno, boletear, cotizar, etcétera. O sea, falta educación en torno al emprendimiento y por eso mismo que estamos teniendo esta presentación, para que ustedes ya empiecen a investigar cómo y dónde emprender. En otras palabras, recordar esta presentación que se llama Atreverse a emprender desde la nutrición. Por lo tanto, ¿el emprender desde la nutrición es una locura o es la solución al desempleo? Esta fue una investigación que hicieron en el Colegio de Nutricionistas de Chile y se dieron cuenta que analizar a 1.684 encuestados, teniendo una representatividad del 10% del total de nutricionistas, lograron darse cuenta que el 73,1% se encuentra trabajando, 11,3% cesante y 15,3% está en busca de su primer trabajo remunerado. Sin embargo, estos datos son desde hace un par de años, desde 2018. Y para infortunio de ustedes, o para hacerlo de manera más lamentable, esta situación ha aumentado. Y de acuerdo a la información del 2020, el desempleo de pasar de un veintitantos por ciento está aumentando a un 35%. Eso significa que cada vez más existen más nutricionistas titulados y a la vez existen menos plazas para que los nutricionistas recién ingresados puedan trabajar. Es por eso que yo siempre pongo en la palestra que perfectamente el emprendimiento puede ser una manera
de subsanar el desempleo, generando instancias para que usted agarre experiencia, la acumule, aprenda y cuando quiera finalmente ir al trabajo de sus sueños, usted ya puede tener en su currículum que ha sido emprendedor, que ha sido starter, que ha sido brand manager, que ha sido, no sé, tantos apellidos, CEO, por ejemplo, podría ser otro apellido, o finalmente directores ejecutivos, directores de sus propios emprendimientos. Y cuando uno habla de emprendimiento, muchas veces se pregunta, entonces, ¿dónde emprendo? Y este es un listado de lugares o instancias que ustedes ya pueden pensar en poder emprender. Estos lugares responden a un estudio de mercado que hice hace muy poquito tiempo, en donde se ve reflejado dónde los nutricionistas no están trabajando y que perfectamente se podría convertir en un muy buen lugar para emprender y evitar esa competencia, entrar más fácilmente a estos lugares, más que quizás a otros lugares que están más colapsados. Voy a ser muy breve, porque creo que esto va a extenderse mucho más. Pero usted puede desde ya pensar en un proyecto para presentar en la universidad o algunos fondos concursables de cómo hacer que la universidad sea más saludable. Hoy día ustedes están en el entorno online, pero en un momento vamos a volver a la presencialidad y se van a ver enfrentados con tiempos de trayecto aumentados, con la imposibilidad de consumir un desayuno saludable o un almuerzo saludable. O piensen en carreras que necesitan el apoyo de nutricionistas para el rendimiento deportivo, por ejemplo. O ¿por qué no pensar en los trabajadores, en los mismos profesores que están mucho tiempo sentados frente a un computador y que necesitan apoyo para tener un estilo de vida más saludable? Ahí es donde también podría usted entrar presentando un proyecto orientado a una universidad saludable. ¿Existe? De hecho, si usted quiere averiguar, puede poner en Google Universidad Saludable, Universidad Católica y se va a encontrar con un proyecto ya realizado e incluso para tomarlo e implementarlo. Así que ahí tiene una pequeña recomendación. Tanto en jardines como en colegios también existe la importancia de contar con nutricionistas para finalmente poder fomentar estilos de vida saludables en esta primera etapa donde es tan importante considerar los hábitos alimentarios de esta población. Pero no solamente a través de los niños, sino que también en padres, apoderados o incluso directivos, donde también se requiere un proyecto educativo que esté sustentado en la alimentación saludable. ¿Por qué no pensar en implementar huertos? ¿Por qué no pensar en implementar espacios para fomentar la realización de actividad física? ¿Por qué no hablar de nutrición vegetariana en los colegios? Termina siendo casi un tabú cuando hoy día es una realidad. ¿Por qué no hablar de los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de enseñanza media? Porque hoy día es una realidad. ¿Por qué no hablar del rol que tienen las redes sociales en el desarrollo de la adopción de dietas de moda o dietas restrictivas en este tipo de población? Son un sinfín de momentos, temáticas que resultan ser muy, muy apasionantes para este grupo poblacional. Empresas. Me ha tocado trabajar mucho con empresas presentando proyectos de estilos de vida saludable. Por ejemplo, hace un par de años me tocó trabajar en Falabella, por ejemplo, en la parte de recursos humanos, presentando un proyecto de estilos de vida saludable, donde yo como nutricionista iba a recursos humanos de Falabella y le decía, yo como nutricionista puedo hacer un diagnóstico nutricional a tu grupo poblacional o a tus trabajadores y hacer charlas educativas para que podamos mejorar el clima laboral, para que podamos tener un mejor estilo de vida en los mismos trabajadores, para que tus trabajadores también se sientan más cercanos o activos con la empresa. Muy interesante. Casas de reposo, fundamental el rol del nutricionista, desde la evaluación nutricional hasta la planificación de minutas, hasta en la generación de elementos que favorezcan el desarrollo cognitivo, como por ejemplo los huertos. También otra instancia muy bonita donde uno puede participar en este tipo de actividades. Y también en centros deportivos, trabajando en proyectos educativos, trabajando en consultas nutricionales, pero en el mismo lugar. Y eso termina siendo interesante y disruptivo, la manera en que vemos la nutrición en un ambiente de intervención alimentaria y nutricional. También hoy día la consulta nutricional debe ser uno de los primeros focos donde uno decide emprender, ya sea consulta nutricional presencial
Hoy día cada vez más tenemos mayores instancias de poder atender presencialmente a nuestros pacientes, dado que en algunos lugares ya estamos entrando a una fase 3 o incluso ya una fase mucho más avanzada en torno a la cuarentena, donde la presencialidad para la consulta nutricional puede ser una gran herramienta, pero ¿por qué no también pensar en esta consulta nutricional online? Conozco muchos nutricionistas que han eh, cambiado el foco de la consulta nutricional y hoy en día la están haciendo online, llegando a abarcar mayor cantidad de público y también poder abarcar un público que generalmente en la presencialidad no lo podemos hacer. Personas de otras ciudades, de otras comunas o incluso de otros países. Todo gracias a la digitalización. Y quizás a futuro también pueda ser interesante que ustedes se puedan plantear la posibilidad de atender en el domicilio a esos pacientes, tanto a nivel individual como a nivel familiar. Yo recuerdo una anécdota que me pasó que cada vez que yo quería estudiar nutrición, hablando en cuarto medio, había un programa que daban en Home and Health y veía cómo ese nutricionista entraba a la casa de esa persona, abría el refrigerador y botaba todos los alimentos perjudiciales. Eso hoy día claramente es un acto casi violento, pero resultaba ser súper interesante cómo ese juego mental que que te obliga finalmente a visualizarte frente a lo que tú estás comiendo y observar que todo lo que está en tu refrigerador no resulta ser saludable. Y claro, son algunas doctrinas del shock, por así decirlo, pero que en estricto rigor podría ser una muy buena alternativa en el caso de que si volviéramos a las consultas nutricionales a domicilio. Pero lo más importante, definir un protocolo alimentario. Saber qué van a hacer en la consulta 1, qué van a hacer a las 10, a la 15, a la 30, a la 40. Un protocolo alimentario que nos ayuda a definir cuál es la estructura de la propia consulta. Y por qué no pensar también en abrirnos las redes sociales. Hoy en día hay muchos perfiles de muchos nutricionistas que se han incorporado a el desafío de las redes sociales. Y eso claramente que resulta ser algo muy, muy positivo. Pero también pueden trabajar en el desarrollo de productos, tanto alimentarios como no alimentarios. Cuando hablo de alimentarios, pueden generar manuales de empresa o ser la contraparte de algún restaurante o la contraparte de algún servicio de alimentación o trabajar en el mundo de la innovación alimentaria, desde el desarrollo de bebidas vegetales hasta productos de denominación de origen que necesitan etiquetados nutricionales, que necesitan una herramienta para que puedan surgir finalmente y a través de la asesoría con el nutricionista poder mejorar ese emprendimiento. Nosotros no solamente hacemos dietas. Si usted quiso entrar a estudiar nutrición solamente porque quería ayudar a bajar de peso a la población, perfecto, esa es una rama. Pero nosotros hacemos muchísimo más. Desde, ¿por qué no pensar la generación de aplicaciones? Conozco un par de nutricionistas que han trabajado en el desarrollo de aplicaciones. Un ejemplo es 5 componentes. Los invito a seguirlos en redes sociales, que han trabajado en el desarrollo de una aplicación que evalúa la composición corporal de los pacientes con gráficos y elementos que me ayudan también a eh, visualizar el avance de la composición corporal. ¿Y por qué no pensar en la importación o la exportación de implementos o manuales, por ejemplo? Ahora tengo un manual muy interesante que se lo compré a un nutricionista, de hecho un estudiante de nutrición, y está vendiendo sus manuales de evaluación nutricional. Claro, resulta ser interesante, resulta ser muy positivo ya ir pensando en emprender. Por lo tanto, ¿cómo he generado este emprendimiento? ¿Cómo yo he ido apoyando el emprendimiento? Primero, a través de la Universidad Andrés Bello, he podido apoyar a más de 10 emprendimientos de estudiantes que han acudido a mí y me han dicho, profesor Camilo, me gustaría emprender en este tipo de proyectos. Algunos han sido muy positivos, otros han fracasado, otros han pasado por procesos donde la motivación es muy alta, pero después baja rápidamente, pero estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho con algunos de ellos, principalmente con el apoyo hacia Nutsport, que es un emprendimiento muy bonito de 2 estudiantes, de 3 estudiantes, la verdad, que se enfocaron al apoyo al apoyo nutricional en empresas o en centros deportivos, y claramente en White Food también un proyecto que
buscaba el desarrollo de alimentos, hoy en día bebidas vegetales principalmente, y ese proyecto generado por Bastián Escudero hoy día fue vendido a otro egresado, pero en este caso a la sede de Viña del Mar, Gabriel, que lo compró finalmente y que va a continuar con este proyecto. Entonces vieron cómo no solamente el nutricionista se dedica a hacer una cosa, sino que también puede ir explorando con el desarrollo de productos, con la innovación alimentaria, con la asesoría nutricional, y estos son ideas de negocio que pueden partir hoy en día mismo en la universidad. Siendo estudiante también, yo generé un emprendimiento fundado en septiembre del 2009 llamado NutriComparte. NutriComparte buscaba ser una red de estudiantes de nutrición y nutricionistas que pudieran descargar y compartir información de interés nutricional. Eso fue creciendo, ya llevamos más de 10 años eh, de historia y en Facebook ya somos más de 31.000 seguidores, 15 coordinadores, hemos hecho 6 jornadas a nivel nacional, donde han asistido más de 1.000 asistentes, hemos entregado más de 82 becas y hemos generado también un apoyo económico a más de 2 millones de pesos a microemprendedores también. Entonces resulta muy, muy bonito cómo ir apoyándose en el emprendimiento, apoyándose en la generación de nuevos escenarios que uno como estudiante no pensaba. Y este proyecto fue generado siendo estudiante, hace un par de años. Y a medida que va avanzando el tiempo, también me he ido acercando a otros proyectos también educativos. Hoy en día trabajo como docente de la Escuela de Nutrición, generando jornadas de actualización o apoyando también el desarrollo de actividades de extensión académica, pero también he podido trabajar como coordinador académico en este instituto universitario llamado Vive Sano, donde hacemos cursos de interés nutricional hacia estudiantes de nutrición y nutricionistas de todas las partes del mundo. Actualmente hay más de 8.500 estudiantes, llegando a más de 30 países y con más de 150 docentes que hacen cursos con nosotros. Así que los invito a seguirlo en nuestras redes sociales y ver un poco más sobre nuestro modelo educativo dentro del instituto. Y como yo les comentaba anteriormente, también dentro de NutriComparte, que dejó de ser un blog y hoy día pasa a ser una empresa, que generamos asesorías nutricionales en empresas saludables, generamos finalmente este proyecto que nos ayuda a detectar oportunamente problemas de salud, a disminuir el ausentismo laboral, a aumentar la productividad, a mejorar el clima laboral y aumentar la calidad de vida de los trabajadores. Ese mismo ejemplo que les decía de Falabella, poniendo este proyecto acá, nos ayudaba a que los trabajadores tuvieran un ambiente mucho más saludable para trabajar. ¿Cuáles son los futuros desafíos en torno al emprendimiento en nutrición? Y con esto ya vamos terminando. Primero, tratar de que como nutricionistas podamos unificar los cobros por asesoría en una mesa de trabajo asesorada por el Colegio de Nutricionistas. O sea, que todos sepamos cuánto cobrarle a un emprendedor que quiera generar su propio etiquetado nutricional, que todos podamos tener una línea base, porque hoy en día muchos nutricionistas han bajado sus precios para poder llegar a más personas. Por eso ha hecho que el resto de los nutricionistas también se bajen sus precios, generando un poco de mala competencia. También queremos aumentar el número de capacitaciones relacionadas al emprendimiento en nutrición, algo sumamente importante. Y por qué no promover la discusión sobre el emprendimiento en innovaciones curriculares, para que ustedes que van a tener una asignatura de innovación alimentaria también puedan tener otros estudiantes de otras carreras, de otras universidades. ¿Y por qué no pensar o soñar en una asignatura de emprendimiento relacionado con la nutrición? Sería muy lindo. Sería interesante que todos los estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética salgan con un proyecto de emprendimiento y que lo prueben y que vean si les gusta o no. Y si les gusta, genial. Y si es que no, pueden existir otros trabajos también para ustedes. Eso ha sido todo por esta presentación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, les dejo mi correo personal para que puedan preguntarme o incluso dejar también la instancia de si tienen algún proyecto y quieren desarrollar algo, pueden contactarme y feliz de la vida poder apoyarlos en el desarrollo de esa
pequeña startup o, por qué no, pensar en un proyecto grande. Un gran abrazo, espero haberlos inspirado y, por qué no, soñar en grande. Un gran abrazo y que estén muy bien.